Hola, 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 esto es Big Left, bienvenidos a Big Left. Llevo exactamente diciembre, enero, febrero, más de 3 meses y algo, 3 meses y medio, más de 3 meses y más, 4 meses sin hacer videos. Estoy volviendo porque me han pedido personas que son para mí importantes y me han dicho que mi labor es importante, que soy un buen comunicador. eh, para ser un youtuber hay que tener unos gramos, unos sazonados mínimos de narcisismo. Y estoy en narcisismo cero. Pero voy a ir nuevamente a la carga con los videos. Como empecé en Capitalismo Revolucionario fue por mi hijo. Ahora empiezo también por mi hijo. Y después empezó a ser de mi hijo fue por Jesucristo. Y ahora también por Jesucristo. El canal estaba sin monetización y no quería que fuera monetarizado. Pero hay unos tipos repelentes que no tienen vida propia y que les encanta andar espiándonos, como todos estos trolls que están esperándome como si fueran verdaderas enamoradas de mí, porque ya subí un pequeño video de la manifestación del sábado a favor de la vida contra el aborto y, y aparecieron los mismos de siempre. Están ahí al cateo, están al pie del cañón. Parece que están, como un enamoramiento, anti-enamoramiento, una cosa así. Entonces, me han dicho que es importante que siga y voy a seguir en el nombre de Jesucristo, por Jesucristo, por Chile, aunque la verdad yo creo que Chile ya murió. ¿Ustedes quieren que yo diga las cosas como son, lo que yo pienso? Yo pienso que Chile ya murió. Después del plebiscito me vino medio una especie de mazazo en la mente. Y dije yo, esto se pasó. ¿Cómo puede ser un país tan estúpido? ¿Cómo llegamos a ser un país tan infinitamente estúpido para que un 80, 78, 75%, 70%, 60%, 50% voten a prueba a una nueva constitución que no se sabe lo que es? Bueno, es una cosa que yo digo, están aprobando la quema de iglesias. No, no tiene nada que ver. Bueno, aprobaron la quema de iglesias, aprobaron la desarticulación de carabineros, aprueban la Araucanía como una zona propia de la CAM y del narcotráfico, aprueban la inmigración masiva, aprueban el aborto legal y gratuito, pagado por nosotros. O sea, todo eso es lo que aprobaron el 80% de los chilenos. Eso fue lo que aprobaron. Entonces, es una mezcla de estupidez infinita, ignorancia, pero total, ignorancia completa, y maldad. ¿Cómo voy a ser esas tres cosas? Pues esas tres cosas son. Entonces yo después de eso tenía que ir al sur, me fui a vivir al sur, y tuve experiencias muy, muy extrañas allá, porque eh, no sé si contar todo esto en realidad. Ya llevo 3 minutos, ya, voy a seguir. Pero no, he perdido he perdido la costumbre de hacer videos. Miren, ahí está eso. En esta pieza, que es una pieza como de guardar ropa y de planchado. Ahí está la cuestión para planchar. Aquí es donde me pongo, porque aquí no hay nadie que me molesta. Eh, en el sur llegué a una cabaña que me arrendaron a 130.000 pesos el mes, pero no podía dormir en las noches porque las 8 frazadas que habían de 4 camas, 2 frazadas por cama, todas las frazadas estaban, nunca se habían lavado. Entonces, como no se habían lavado nunca, tenían un montón de ácaros y de polvo
y se me tapaban las narices y tenía que respirar por la boca. No podía lavar aquello porque estaba lloviendo todo el rato y no tenía lavadora. El vecino me invitó, cuando llegué me invitó a su fiesta, y en la fiesta corrió mucho vino y el gallo puso música de este imbécil, este chileno estúpido, bien muerto, bien asesinado, bien torturado, se lo merecía. Ese gallo que canta unas canciones medias melódicas. Y el gallo me dijo, yo soy comunista. Un tipo que después averigüé que era un delincuente. Después el otro vecino era un abogado gay, hijo de un huilliche, con una señora bien decente, pero él odiaba a su padre porque el padre había abandonado a la mujer. No sé qué líos tenía, pero era el, el abogado de los huilliches de Chiloé. Y después fui a Cunco y en Cunco estaban estos huilliches que yo los había conocido el año 80, que vivían realmente como indios primitivos. Estuve con ellos y lo encontré una experiencia fantástica. Yo tenía 20 años, el año 80, en mi primer viaje a Chiloé, en Cunco, yendo hacia Quellón. Y ahí en ese lugar estuve con ellos, comíamos con la mano de un fondo común donde había eh, papas cocidas y marisco, era lo que se comía todo el tiempo, papas y mariscos. Y dormíamos encima de unas cuestiones como de paja y realmente era un viaje en el tiempo. Ahora esa misma familia tiene 18.000 hectáreas y andan en unas camionetas 4x4 tremendas. Bueno, en Chiloé todos son ricos, no hay pobres. El que diga que hay pobres, miente, porque no existe la pobreza en Chiloé. En general en Chile, no sé, hay lugares de pobreza, me imagino, en el Gran Santiago. Pero como yo he visto pobreza toda mi vida, y después desapareció, durante los gobiernos de la Concertación desapareció la pobreza. Así fue. Tanta nostalgia ahora por la Concertación. Bueno, y llegué con una condición de que tenía que hacer una cuarentena, hice la cuarentena y después cuando terminé mi cuarentena empezó la cuarentena de la comuna. Y no podía caminar por la playa porque andaban los marinos, pero los marinos a las 6 de la tarde se iban y nos pasaban unos tremendos partes. Entonces ahí me dedicaba a caminar con lluvia, sin lluvia. Vendí la propiedad y fue un terrible, muy difícil venderla. Lo logré hacer y en ese momento cuando íbamos en camioneta a la notaría, tuvimos un accidente encima de nosotros, porque la camioneta que iba adelante de nosotros tuvo un accidente con la otra camioneta. Son puras camionetas. Entonces, bueno, y fue una cosa espectacular. Cuando se detuvieron los dos autos totalmente colisionados, yo le dije a este gallo, vámonos de aquí porque aquí nos vamos a quedar entrampados. Y pasa por entre medio, pasamos por entre medio del accidente para poder llegar a la notaría a la hora que estaba convenida. Y bueno, fue un milagro haber vendido la propiedad. Y en ese tiempo estuve acompañado telefónicamente de una mujer extraordinaria, que yo le digo, le doy puros piropos y no me cree porque es muy humilde. Es de una humildad muy grande, muy católica, muy creyente. Y conversábamos 2 horas por teléfono, así 2 horas. Y después seguimos conversando en Santiago, nos vimos y bueno, nació el amor, enamorado. Entonces ahí no tenía tiempo tampoco de volver a los videos. Sumamente enamorado y asombrado por el hallazgo de esta mujer. Curiosamente es una mujer, como se dan las cosas en la vida, los destinos trágicos, esperemos que no sean trágicos, pero se ven poco trágicos porque las circunstancias, ella y sus circunstancias, y yo y mis circunstancias, no nos permiten llegar a una unión. No hemos logrado eso porque no se ha podido por varios motivos. Entonces, estuve ahí entretenido, llamémoslo así, más bien poseído por Cupido, por el flechazo de Cupido,
Y, y pensaba, decía, yo voy a hacer un video, pero ¿para qué voy a hacer un video si después me voy a ir al sur donde yo quiero estar? En algún lugar no voy a tener ni siquiera señales. Y ya me olvidé, no quise nada más con el canal, pero me han pedido que vuelva. Y ahora, por ejemplo, quería volver al sur. Imposible. A partir del 11 empieza cuarentena en Osorno, en Valdivia, en Mafil, en Lanco. eh, eh, Pregunté también, consulté en Lebu porque quería ir a la Isla Mocha. No, Lebu también, en la provincia de Arauco, después para el sur, todo. Osorno también. Empieza una cuarentena. Entonces no se puede viajar. Y, y bueno, he estado metido, como lo dije en mi video, con el tema, realmente me rayé con YouTube. Y en YouTube me fascinó ver distintos documentales de la Guerra Civil Española. Yo la Guerra Civil Española la había leído cuando estaba en Francia, viviendo en Francia, en París, y me tocó ir porque me hice amigo de un hijo de un banquero. Era un multimillonario francés. El papá tenía banco y él andaba en un Austin Mini con blue jeans, era un gallo totalmente relajado. Y me invitó a... Se llamaba... Bueno, es un centro de esquí tremendo, famoso. Se me olvida el nombre en este momento. Pero que está... Bueno, también se me olvida el nombre de la ciudad. Chantilly. Chantilly creo que se llama. Bueno, es como un farellone multiplicado por 20 farellones así. Wow. Es una ladera montañosa llena de pistas de esquí. Y abajo el pueblo, en el valle, con un montón de comercio súper ciútico, porque estos gallos, los, los franceses de plata tienen una ciutiquería como refinadísima, pero es ciutiquería al fin y al cabo. Y lleno de avenidas, o sea, de casas estupendas. Llegué a esta casa estupenda con balcón mirando las pistas de esquí. Yo en realidad nunca me ha gustado esquiar, me carga esquiar, entonces me gusta mirar Y ahí me dediqué a leer este libro de la República por un autor norteamericano, de la República y de la Guerra Civil Española. Me quedaban algunas cosas importantes, fuertes, como por ejemplo el bombardeo de la escuadra italiana a la gente de civil que huía de Málaga, huía de los nacionales. El libro que yo he leído era más bien progre. Y ahora hay una corriente en España que reivindica todo lo que es la insurrección, no llamemos así, perdón, la rebelión de los generales, Sanjurjo, se me olvidan los nombres en este momento también, pero discúlpenme, pero son como 8 generales, uno en Galicia, otro en Salamanca, otro en el norte de Extremadura y el otro en África. Tenían muy poco territorio. Y en Navarra los requetés. Entonces, estoy en este momento prácticamente, mi patria es España, porque estoy todo el rato con España, veo canales españoles, no veo cosas chilenas porque estoy cabreado de Chile, no quiero saber nada de Chile. Entonces, estoy como, no veo actualidad española, veo solamente estos, estos grandes canales católicos, de filosofía. Me encantan los españoles y estoy con ellos nutriéndome de toda esta historia y contrastándola con las lecturas que había tenido antes. Y entre medio tenía vacíos históricos fuertes, como por ejemplo el vacío del siglo XIX español. Yo tenía conocimientos del siglo XX de España. y este es el que más uso porque el más me costó 2 lucas. Y el siglo XIX español es una cuestión que no sabía nada, sino que hasta
el trienio liberal, o sea, hasta Fernando VII y todos nosotros, porque, o sea, una persona que sabe historia de Chile, que lee historia de Chile, que ha leído historia de Chile, sabe que está, qué sé yo, los últimos Borbones, Carlos III, que expulsó, Carlos III, que expulsó a los jesuitas, tuvo 20 años en el gobierno. Después vino Carlos IV, que fue un imbécil, que se metió en muchas guerras, fue aliado de Napoleón, y después Napoleón se burló de él, y después vino Fernando VII, que era un pobre gallo, lamentablemente los dos últimos. Y ahí después viene el gobierno Marcó del Pont para nosotros, lo que fue la reconquista española, y después que viene el ejército de San Martín, comillas, liberándonos, realmente yo ahora lo cuestiono todo aquello, ese ejército herético y masónico, llegó y empieza la República Chilena y uno se olvida de España. Entonces me bajó curiosidad y empecé a ver toda la historia de España. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el 1820 se produjo una insurrección liberal que llevó a un gobierno, a un trienio liberal, y eso todavía está documentado en la historia de Chile porque la expedición hubo expediciones que mandó Fernando VII hacia Chile con soldados veteranos a reforzar las tropas realistas que estaban, lo último que siempre las tropas realistas era el pueblo realista que estaba en el sur. Todo lo que es Chillán, Linares, Chillán, Parral, Los Ángeles, la isla del Laja, Concepción, los reches, o sea, los araucanos, los mapuches, también por el rey, Valdivia y Chiloé. Sobre todo Chillán y Chiloé. Fervorosos partidarios del rey. So, Chile estaba dividido en dos. Del Maule para el norte eran patriotas y del Maule para el sur eran realistas. Entonces venían apoyos, y esos apoyos uno los lee en la historia de Chile, que se produjeron insurrecciones en las naves. En el transcurso, en el viaje, pasando por la costa del Brasil, se rebelaban. ¿Por qué? Porque estaba este periodo de insurrecciones liberales. ¿Ya? Y de ahí eso se aplacó porque estaba lo que se llamaba el Congreso de Viena, que es de estudio de la enseñanza media. Después de las guerras napoleónicas vino el Congreso de Viena, donde todas las monarquías llegaron a un acuerdo de defender lo que es lo conservador y lo monárquico, en contra de lo que fue la Revolución Francesa, el liberalismo y lo que fue el Napoleón. Entonces, esto fue una unión, el Congreso de Viena, que fijó las bases de una paz relativa, porque estuvieron las guerras, hubo varias guerras que podríamos enumerar, entre el Imperio Austrohúngaro y la naciente Italia, entre la Prusia y Dinamarca, y la Prusia y los austríacos, y la Prusia y la guerra franco-prusiana para poder consolidarse la Unión Alemana, después la Unión Italiana, la guerra de Crimea, pero fueron pocas las guerras. Entonces hay un periodo de paz que va del 1814 al 1914. Son 100 años de paz y de apogeo y de plenitud de la cultura europea, del poderío europeo, de todas las potencias europeas en todo el mundo, incluido China. China no pudieron meterle el diente más profundo, pero sí en la costa. Japón se cerró, se abrió, lo abrieron. Los norteamericanos con bombardeo a Nagasaki, fue su primer bombardeo. El capitán, ya se me olvidó el nombre, el capitán, que bombardeó para abrir el comercio, y ahí los japoneses tuvieron su revolución entre el 60 y el 65, la revolución norteamericana entre el 61 y el 65, la unificación alemana entre el 60 y el 65, el 70, 65-70, después la italiana en los mismos años. Entonces, entre el 60 y el 70 se producen muchos hechos. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, que sella un destino para el cono sur. En fin, el Congreso de Viena hizo una intervención militar para apoyar a Fernando VII. Y Fernando VII pudo volver al absolutismo
y gobernó desde el 1823 a 1833 en el absolutismo. Todo esto no lo he leído, sino que lo he visto en canales de YouTube. Es muy entretenido. Si quieren les puedo después decir de cuáles canales, porque hay unos canales muy entretenidos. Y en 1833 muere Fernando VII. Y al morir Fernando VII queda un problema de la sucesión. Fernando VII, como era bien ahueonado por sus cosas y sus puras tonteras, el pobrecito, la última tontera que hizo fue que hizo un decreto para modificar el sistema de sucesión. Entonces, le correspondía a su hermano menor, que era Carlos. Pero en vez de Carlos, él hizo una modificación para que fuera para su hija, que se llamaba Isabel, para que fuera Isabel II. Pero la hija tenía 3 años, entonces iba a ser la regenta, la madre de Isabel II, que era la señora de Fernando. Entonces, se produjo inmediatamente un vacío de poder y una disputa en la cual los liberales, apoyados por la regenta, por la reina regenta, digamos así, empezó una época liberal y los conservadores católicos consideraban que tenía que ser una monarquía, un integrismo. Y había un grito que eran 5, que era Dios, familia, fueros, patria, rey. Y que se resumió en 3, Dios, patria, rey. Entonces estos carlistas tuvieron 3 guerras. En esas 3 guerras fueron derrotados. Y los que peleaban eran las milicias requetés. Las milicias requetés eran católicos, integristas, que no aceptaban el mandato liberal y lo consideraban herético. Y les recomiendo una película que se llama El cura guerrillero Santa Cruz. El cura guerrillero Santa Cruz. Véanla porque es muy bonita la película. Es una película agradable, de gusto general, y que refleja lo que era la época. Que era un guerrillero y son hechos verídicos. Es bonita la película. Y les puedo después dar instrucciones sobre canales entretenidos. Entonces me metí con los requetés, que decían los comunistas, los anarquistas, los socialistas en la guerra civil española, decían que no hay animal más peligroso que un requeté, o sea, un carlista de la milicia, después de comulgado. Porque comulgaban, calaban bayonetas y atacaban suicidamente, de forma suicida. Entonces, viendo documentales progres, porque son documentales que aparentan neutralidad, pero son progres. Entonces, viendo documentales progres de la Guerra Civil Española, me doy cuenta que hablan de los navarros, de las milicias navarras, que eran los requetés, y mencionan que ellos rompían el cerco, o sea, atacaban frontalmente a la bayoneta en aquellos tiempos que había ametralladoras ya, en 1937, 36, 37, 38, 39, en Bilbao, qué sé yo, en Teruel, en Brunete, en distintas guerras, en distintas batallas que hubo. Entonces el gobierno republicano no quería que Franco tomara Madrid, y para evitar que Franco tomase Madrid enviaban tropas a hacer ofensivas. Entonces hacían ofensivas en lugares débiles, donde había una debilidad en el frente, porque era un frente que partía en 2, de norte a sur, partía en 2 España. Entonces ahí me informé de los requetés, de los carlistas, de las guerras carlistas. Después esta niña, Isabel II, fue grande y tuvo una muy buena consejera que era Sor Patrocinio. Y les recomiendo que se informen de Sor Patrocinio porque era una mujer de las llagas de Jesucristo, que tuvo los estigmas de Jesús, de la pasión, y al mismo tiempo le tocó la persecución de los liberales, porque los liberales en aquella época, el siglo XIX, asesinaban y mataban. Hubo las famosas matanzas en 1834, donde mataron más de un centenar de sacerdotes franciscanos, jesuitas, dominicos y agustinos en Madrid, con la mirada complaciente y cómplice, digamos, de las autoridades de Madrid, que eran autoridades liberales. Y ahora esta niña, que después fue reina, la Isabel II,
eh, tiene toda una transformación y un camino espiritual con esta Sor Patrocinio, que tuvo una destacadísima función política y religiosa y mística. Entonces ella le tocó vivir eh, la revolución de la Comuna de París de 1870, la que describe Marx como la Comuna de París, que lo ve Marx como la máxima expresión del poder popular. Entonces esa Comuna de París, libro al que yo leí, cuentan ahí cómo los insurrectos pescaron al arzobispo de París y lo arrastraron por el suelo. Profecía que le había dado la Virgen a la misma Sor Patrocinio. Y a otra, a la no era Bernadette, no me acuerdo el nombre, de una monjita que es la de la medalla milagrosa, que es de París. A un año después, o sea, la Virgen se apareció primero a Sor Patrocinio y después apareció a esta otra religiosa de París, haciendo esta profecía de que en los gobiernos liberales, hablando la Virgen en contra de los gobiernos liberales, diciendo que estos gobiernos liberales iban a terminar haciendo unas atrocidades tremendas. Y eso fue lo que pasó. Entonces vio Sor Patrocinio esto, iba con sus monjas, se pusieron encima del hábito otras ropas y se fueron en unas carrozas para poder atravesar la ciudad y ir hacia Bélgica a protegerse, porque la persecución era muy grande de las religiosas, y en un momento determinado se para un tipo, se cuelga de la pisadera y empieza a mirarlas, y era el mismo tipo que ella reconoció que era el mismo tipo que había organizado la matanza del arzobispo y de otros sacerdotes. Entonces se dan dando, uno tiene información de que en la república, que es mal llamada república, porque no fue una república, en el caos informe de anarquistas, socialistas, comunistas y con una pequeña fracción de republicanos moderados que al final no eran republicanos, era como decir la democracia cristiana de ahora, o la misma derecha de ahora, que se pliega a los movimientos de la izquierda. Entonces, hubo intervenciones, hubo fraude electoral también en el año 36. Entonces, en el siglo XX uno sabe del genocidio que hubo contra religiosos, sacerdotes, obispos, monjas, etcétera, que se contabiliza en 18.400 y tantos muertos, nada más que por motivo de ser católicos. Y no hubo ninguno porque no está registrado, porque ellos querían que renegaran de Cristo y ninguno renegó de Cristo. Pero uno se imagina que esto pasó en el año 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, que es la época donde se produjeron estas cosas. Pero no, se produjeron en 1834 matanzas, en 1868 y en París en 1870. Entonces, en el siglo XIX había una guerra, un odio enconado entre liberales y conservadores, entre los liberales con la Iglesia Católica. Y había cánticos donde decían, muera Cristo y viva Luzbel. Son cánticos históricamente, eso está documentado. Viva la República, muera la monarquía, viva Luzbel, muera Cristo, viva Luzbel. Bueno, ese es el siglo XIX. Siglo XIX, lamentablemente, los carlistas perdieron las guerras. Después se suceden muchos hechos. La historia sigue, la historia de España, y desemboca finalmente en esta guerra, la guerra civil, que yo podría en realidad hacer varios capítulos de la guerra civil española, pero no tiene sentido empezar a hablar de batallas porque uno no aprende con las batallas. A mí me gustan las batallas, yo soy fanático de las batallas, me encanta la historia militar. Yo podría hablar meses, podría tener un canal propio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, de la Guerra del Pacífico, de las guerras de la independencia de Chile, de las guerras napoleónicas, de las guerras púnicas, de las guerras médicas, etc. Esa es verdad, yo soy fanático de las batallas, pero no sirve para nada, no sirve para nada. Son conocimientos que son entretenciones para mí. Es como ustedes, que cuando son jóvenes les gusta jugar al videojuego, yo juego a saber las estrategias de las batallas navales y las batallas. Es una cosa que es un gusto que tengo.
lo voy a transmitir a ustedes porque hay cosas más importantes. Yo prefiero hablar de Cristo. Tengo este maravilloso misal antiguo en latín. Y he estado con problemas con la iglesia permanentemente porque necesito ir a comulgar, pero la iglesia está con una... es de una tibieza espantosa. Te hacen poner la mano. Y yo no quiero poner la mano. Y no te dan la comunión en la boca. Entonces lo que hago es agarrar la hostia así, con la mano debajo, hacer ahí, chuparme los dedos y ver. ¿Y qué pasa? Que después que se va toda la gente, yo me quedo en oración y me tiro de guata. Me tiro de guata y empiezo a mirar justo en el lugar donde se produjo la comunión. Y empiezo a mirar y veo partículas pero no partículas chicas, sino que partículas de hostia consagrada. Mojo el dedo y empiezo y me voy comiendo la hostia consagrada. Es un sacrilegio el que se está haciendo. Entonces no voy ahora debería estar en misa hasta ahora, no voy a misa. Es tremendo. La tibieza. Es una iglesia en ruinas. Pero hay que perseverar. Y bueno, viva Cristo Rey. Este es el tiempo que tengo, no tengo más tiempo. Ya he hablado harto. Bendiciones, viva Cristo Rey. Nos vemos.